¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de esta quinta edición de la Vuelta a la Comarca del Río Mula para corredores junior, una prueba que regresaba el año pasado en versión cadete y que se recuperaba para junior gracias a la organización de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia y a la Escuela Sun and Racing de Mula, todo también con el apoyo de los ayuntamientos de la comarca del Río Mula y, como no, de los patrocinadores que hicieron posible esta carrera. 15 equipos tomaron parte en la prueba el fin de semana del 21 y el 22 de junio, venidos de toda España. Entre ellos ya vamos viendo la presentación en Bullas el primer día, el Sans Espiuc de Madrid, el Offerbikes de Alicante con dos murcianos, con Rubén Montoya de Moratalla y con el muleño Ángel Invernón, el Jiménez Ganga de Alicante, el Gandía Terra y Mar de la Comunidad Valenciana con el murciano Juanjo Martínez, el Fuenlabrada de Madrid, el Flex Contador que hemos visto de Segovia, auspiciado por Alberto Contador, y con dos corredores belgas cedidos durante este fin de semana, también el Ferretería La Fuente de Zamora, el Fenavín de Castilla-La Mancha, el Ergo Sport de Córdoba, el equipo Criado y López de El Ejido de Almería, el Cofres de San Josep y el Castillo de Honda, ambos de Castellón, y dos equipos de la región de Murcia, el Catlike y la Perla Negra. Por último, el STEC Meliá Alicante, que están viendo ahí, equipo ilicitano de Elche, pero con 8 corredores, todos de la región de Murcia. El corte de cinta con el alcalde de Bullas en la primera etapa. Se tomaba la salida a las 5 en punto de la tarde para poner rumbo hasta Pliego, una etapa de 106 kilómetros con solo un puerto de montaña, el de la Zarzadilla de Totana, pero con un continuo sube y baja que iba a poner muy complicadas las cosas para los 120-130 corredores prácticamente que tomaron la salida, y dos metas volantes, la primera de nuevo en Bullas y la segunda al paso por Casas Nuevas. La carrera partió muy lanzada con el ataque que están viendo, el del Castillo de Honda, el dorsal 35, Joel Nicolau, que llegó a tener medio minuto 40 segundos de ventaja, pero por atrás el pelotón siempre controlando en una primera parte rápida. La carrera marchaba bastante bien hasta el momento en el que se produjo el incidente más importante de la carrera, el saludo con la lengua del corredor del Fenavín, porque una caída muy importante en esta primera etapa determinaría no solo la jornada, sino toda la vuelta, porque prácticamente 3/4 partes del pelotón, 70-80 corredores, se vieron implicados en la caída. Solo hubo 3 abandonos, eso sí hay que decirlo, pero una caída muy dura, justo en el momento en el que dan caza a Joel Nicolau del Castillo de Honda. Y aquí, cuando hay un giro izquierda, precisamente en este momento, ven la caída, prácticamente todos implicados. Solo lo pasaron 12 corredores, los demás bici a mano intentando superar la caída, y los más implicados fueron Miguel Ángel Alcaide, el corredor del Flex Contador, Carlos Caballero del Fuenlabrada, en el suelo de los corredores, y Javier Gil, que es el que tienen en primer plano, el ciclista del Jiménez Ganga. Los tres fueron trasladados al Hospital Mesa del Castillo de Murcia, ninguno revestía gravedad, aunque todos debieron abandonar la prueba. Y más allá de los abandonos y de las caídas, que es lo que queda también, bueno, pues ese golpe lo que hizo fue cortar el pelotón en 1000 pedazos. Por delante se marchó un grupo de apenas 30 corredores y por atrás infinidad de grupetos, infinidad de corredores. El dorsal número 8, Jesús Pagán Olivares, intentando dar caza a unos fugados que no iban a parar, que no iban a estar ni mucho menos esperando a los de atrás, y por lo tanto la carrera estaba hecha. Entre esos 30 iba a estar no solo el triunfo en esta primera etapa en Pliego, sino también el triunfo en la general. Y este es el paso por la primera meta volante de la jornada, el ataque del día, el ataque de Jorge Javier Jiménez López, el ciclista del Criado y López del Ejido, el ciclista más valiente de esta primera jornada, el ganador de la combatividad, y que llegó a tener 2 minutos y medio de ventaja. Por atrás se había roto el grupo de 30, se habían marchado 15 por delante, otros 15 por detrás, e incluso se llegó a pensar que el movimiento del Criado y López podría ser bueno, ya que por atrás nadie se ponía de acuerdo en perseguir su fuga. El Flex Contador tenía 4 hombres, el equipo Offerbikes de Alicante tenía 3, pero nadie conseguía reducir hasta que llegó el descenso de la Zarzadilla de Totana, como están viendo, con Kenny Molly, con Juanjo Martínez, los corredores que intentaron dar caza al fugado, y fue a partir de ese momento, una vez coronado
la zarzadilla de Totana cuando la diferencia bajó prácticamente de los 2,5 al minuto en cosa de 5 o 6 kilómetros. La verdad es que el corredor andaluz, Jorge Jiménez, venía bastante tocado, venía ya de mucho esfuerzo. Ven cómo tuvo que ascender el puerto en solitario, tuvo que esforzarse demasiado, y por atrás la verdad es que estuvieron, digamos, muy inteligentes. El flex contador confirmaba al director que no habían querido pasar porque sabían que al final la fuga iba a caer de madura, el paso por el puerto de montaña, por la zarzadilla de Totana. Pero lo cierto, como decimos, que a partir de este momento los flex contador con 4 hombres, ya ven los dos belgas, a Dries Bassman y a Kenny Molly, dos corredores cedidos solo para este fin de semana y que dejaron una muy grata impresión, pues reducirían la ventaja en apenas 5 kilómetros. Ese que han visto es el paso por la meta volante de Casas Nuevas, y ya por atrás los ataques primero de Kenny Molly, después de David Laguna del Fenavín y posteriormente de Vicent Martínez del Castillo de Honda. No solo alcanzarían al andaluz, este es Kenny Molly, sino que superarían al corredor y se marcharían los tres. A falta de 4 kilómetros, cabeza de carrera para Vicent Martínez, el campeón de Comunidad Valenciana del Castillo de Honda, para David Laguna del Fenavín y para el hombre que están viendo, para el dorsal 97, para Kenny Molly del Flex Contador. El momento preciso en el que Kenny Molly da caza a Jorge Jiménez. El andaluz intenta seguirle rueda, pero es imposible, venía totalmente vacío, llevaba prácticamente 60 kilómetros en fuga en solitario, y esta es la llegada en pliego. Sprint muy fuerte de Vicent Martínez, muy potente, ganador de etapa, primera etapa para el campeón de la Comunidad Valenciana, y un dato, solo 47 corredores consiguieron finalizar esta etapa. El podio con Vicent Martínez, contento por supuesto, con Kenny Molly y con David Laguna, los tres mejores de la etapa, con la alcaldesa y con el concejal de Deportes de Pliego. Y esta que ven ya son las imágenes de la segunda jornada, con salida en Albudeite y llegada a Mula. Comentábamos que solo 47 corredores finalizaron la primera etapa, pero los jueces, creo que de forma acertada, también consensuado con los directores que estuvieron de acuerdo, permitieron que todos fueran repescados en una segunda jornada más sencilla, con 3 puertos de montaña, pero mucho más sencilla porque el terreno era menos quebrado, apenas había las subidas de montaña, lo demás era todo más llevadero, y por lo tanto ven también las heridas de muchos corredores, el control de firmas por la mañana en Albudeite y la sonrisa de Kenny Molly. Una etapa, como decimos, que fue más sencilla, y en la que, bueno, eso sí, estaba en juego la general, con 3 corredores en el mismo tiempo, con muchos nervios. Ya han visto los directores dando órdenes por la mañana, y sonriente con maillot rojo a Juanjo Martínez, el líder de las metas volantes, el lorquino del equipo Gandía Terra y Mar, un corredor que iba a ser protagonista en este resumen por llevar una GoPro en su bici. Y esta es ya la salida desde Albudeite, y las imágenes, como decíamos, de Juanjo Martínez, el bravo corredor del equipo valenciano, pero lorquino, campeón de la región de Murcia en categoría junior, y un corredor que iba a ser protagonista. Quizá no tuvo su mejor etapa este domingo, pero sí que lo intentó, sí que defendió su maillot rojo de las metas volantes, y de hecho al final conseguiría un triunfo muy importante tanto para él como para el equipo. Al paso por Mula, Yechar, de nuevo las imágenes de Juanjo Martínez. Y lo cierto, como decimos, es que iba a ser una carrera muy táctica, porque no solo es que 3 corredores estuvieran en el mismo tiempo, sino que los 15 primeros se encontraban en menos de 46 segundos. Los ST, que el equipo ilicitano, dirigido por el murciano Jesús Buendía, en la imagen César Sánchez, el lorquino, bueno, tenían que intentarlo, sabían que iban a contrapié, tenían muy bien colocado a Víctor Romero, el ciclista también murciano, pero los flex contadores estuvieron muy hábiles todo el día. Muchos intentos, muchos ataques, corredores que querían romper la disciplina del gran grupo, pero ninguno superaba los 15 segundos de referencia con el pelotón. Los flex contador siempre controlando, no llevaban al líder, pero sabían que Kenny Molly era una gran baza. Esto es un hombre del Ergo Sport, del conjunto cordobés, que intentaba pues romper, como decimos, la disciplina del grupo, pero era muy difícil. El terreno era muy favorable en esta zona, intentaban marcharse, el dorsal 65, que era Víctor Pérez Abela, pero ya decimos, 10 segundos, 12 segundos, el pelotón siempre muy cerca, imposible abrir hueco en estas circunstancias. El pelotón se acercaba al primer punto caliente de la jornada, a la meta volante de Albudeite, y aquí el lorquino César Sánchez se quejaba de que el corredor del Jiménez Ganga le cerraba. Vemos los gestos ostensibles, pero lo cierto
es que mantendría los puntos el alicantino, César Sánchez sería segundo y el murciano, el lorquino, Juanjo Martínez, tercero en esta primera meta volante de la jornada. Más intentos de escapada, el de Josué Huidobro, el hombre del Gandía, intentando pues poner tierra de por medio, acompañado por Miquel Faust del Castillo de Honda, pero como decimos, apenas 25 segundos conseguirían ya en un terreno más duro. Llegaría Alejandro Martínez, otro de los murcianos, otro de los hombres fuertes del STEC, pero todo siempre bajo control hasta que no llegaran los puertos del Monteral y el de Fuente Caputa. No se iba a romper nada, eso sí, Alejandro Martínez consiguió pasar en primera posición el alto de la montaña del cementerio de Albudeite. Y sería a partir de este punto cuando cambiaría la carrera, porque ya se pasaría una carretera más estrecha, un terreno más quebradizo y se aproximaría, pues por un lado a los puertos de montaña y por otro a la parte final, donde siempre se acelera el ritmo. Como ven aquí, las imágenes preciosas desde la bici de Juanjo Martínez, y como decíamos, como siempre, es en la zona decisiva, en la zona final, cuando los corredores saben que se está todo jugando el triunfo de etapa y la general, y cuando se pone la carrera preciosa, en este caso de nuevo el ataque de Juanjo Martínez, como decíamos, buscando los puntos en la segunda meta volante de la jornada, que va a pasar en segunda posición, tercera, perdón, porque iba escapado un corredor del Fenavín, y aquí tienen, justo cuando le pasa al Jiménez Ganga desde su cámara on board, y ahora ven aquí cómo pasa en tercera posición por esta segunda meta volante de la jornada, situada en la localidad de Mula. Y entonces sí, pasaríamos a la zona ya clave, la zona clave, ascensiones de la jornada. La primera aquí lo están viendo, intentos de los Flex Contador, de los Castillo de Honda. Era el momento de desbancar a Vicent Martínez, pero el líder no solo tenía piernas, sino que tenía un muy buen equipo por atrás, el Castillo de Honda, controlando todos los ataques, controlando todas las salidas, pasando por el segundo puerto de la montaña de la jornada y camino ya de Fuente Caputa, que sería el tercero y el último ya de esta vuelta a la comarca del río Mula. Estas son imágenes del ascenso, corto pero muy intenso, y aquí ya coronando el que después sería el ganador de la montaña, el corredor del Fundación Contador, Antonio Barbero, almeriense, y por tanto también otro éxito para el equipo segoviano, muy bien dirigido aquí en esta vuelta a la comarca del río Mula. Y esta ya la meta, el ataque de Dries Bassman, seguido por Kenny Molly, pero a rueda el líder, Vicent Martínez, que diría: yo no os voy a pasar hasta el momento clave, yo aquí a rueda, atacó y ahí lo tienen, es el más rápido, es el más fuerte, ganó las dos etapas, ganó la general, dorsal 31, Castillo de Honda, Vicent Martínez, ganador de esta vuelta a la comarca del río Mula. Ganar la Vuelta a Murcia era el objetivo que veníamos aquí todo el equipo, y siempre conseguir los objetivos y además de la manera que lo he hecho con dos carreras es un placer. Contentísimo en el podio, ganador de la etapa junto a los dos belgas del Flex Contador, Kenny Molly y Dries Bassman. Yeah, very happy. It was my objective to race here, and I train hard, and I'm happy to do good results. Creo que se entiende, muy contento Kenny Molly. Estos 2 días en Murcia han demostrado que tienen mucho ciclismo en sus piernas. Atentos al belga. La comarca del río Mula ha sido epicentro del ciclismo nacional juvenil con estas dos etapas. Hemos vivido un bonito espectáculo como esperábamos, porque el terreno de la comarca da para ello. Faltaba que los ciclistas pusieran el espectáculo, lo han puesto. Ayer fue una etapa muy disputada, sobre todo al final, hoy también muy disputada también en los kilómetros finales. Bueno, queda un poquito el sabor amargo de la caída de ayer, de la montonera de ayer, pero bueno, son variables que no podemos controlar, son circunstancias de carrera. Por todo lo demás, todo muy bien, los equipos muy contentos con la actitud de todos los equipos y todo perfecto. Ahí le tienen, el principal culpable del regreso de esta vuelta a la comarca del río Mula, entregando al cheque regalo al Flex Contador, ganador de la clasificación por equipos. Bueno, para Mula, como al resto de municipios de la comarca, recuperar la vuelta ciclista a la comarca del río Mula, que hacía años que se había suprimido porque no había participación, y este año pues imaginaos lo que significa para nosotros y lo que es el municipio. Esto anima muchísimo a la gente y anima a la práctica del deporte. La combatividad para Sergio Felipe del Fenavín y el resto de clasificaciones, Antonio Barbero la montaña y Juanjo Martínez las metas volantes.
La verdad que cuando me enteré del nivel de los equipos participantes me quedé sorprendido, no esperaba que fuese una carrera de tal categoría y con gente que posiblemente en los años próximos pues estará compitiendo en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta Ciclista de España. De nuevo el podio de la etapa con Vicent Martínez. Recuerden que fue el ganador de la general por delante de David Laguna del equipo Fenavin y de Kenny Molly del Flex Contador. Aquí las imágenes, el maillot rojo del Banco Santander para Juanjo Martínez y el blanco para Antonio Barbero. Por su parte, Víctor Romero Buendía fue el mejor regional en esta vuelta a la comarca del Río Mula. Nada más, recuerden que el próximo mes de septiembre tendremos los campeonatos de España de esta categoría de junior en Mazarrón. Allí les esperamos, sean felices, adiós.